espero pues que se pueda entender un poco el objetivo de la charla y que sea lo más clara posible. Empezaré hablando de lo que la cirugía plástica, digamos que se encarga, es de una parte muy amplia de las regiones anatómicas. Entonces, por eso la palabra diversidad representa un poco lo que uno debería enfrentar a la hora de escoger esta especialidad, y es que, por ejemplo, manejamos diferentes regiones anatómicas desde lo que es el cuero cabelludo y la cara hasta incluso regiones en los pies. Asimismo, incluimos todas las edades, pueden ser desde niños hasta el adulto mayor, y hay que aclarar que dentro de esta especialidad la publicidad es un factor muy importante, dado que da una idea muy estética hacia el público en general. Sin embargo, pues nuevamente cabe recordar, como ya se hizo en la anterior charla, es que la cirugía estética es solo una parte, digamos, de la cirugía plástica, y que hay muchísimos más objetivos dentro de la misma. Entonces aquí es donde nos planteamos el tipo de objetivos. Entonces son estéticos, son reconstructivos, y nuevamente, ¿qué es funcionalidad, no? Porque muchas veces prima la funcionalidad digamos, en la realización de estos procedimientos en conjunto con la estética que uno busca. Sin embargo, es complejo a veces definir siempre una brecha estricta entre estético y reconstructivo. Realmente eh, lo que uno podría pensar, por ejemplo, en el tema de la cara, es que una de las funciones de la cara puede ser solo parecer una. Entonces, realmente es solo estético, es reconstructivo, y esa es un poco la dualidad que se plantea en, en el inicio del capítulo del libro en el que nos basamos, que es el de Grapp, y nos muestra que hay que tener en cuenta que más allá de entenderlo como algo entre estético y reconstructivo, hay que entenderlo un poco más en conjunto ambas, y tener en cuenta el tema de la salud mental, la autoimagen y, por ejemplo, la sexualidad. En caso de las mamoplastias de reducción, comentaban que, pues además de que es compleja, pues por sí mismo el proceso, involucra también aspectos propios de la paciente, que serían la autoimagen, la sexualidad, la apariencia. Entonces aquí realmente no es solo reconstructivo ni estético, es ambas, y además estamos hablando de que se le adiciona unos componentes propios, digamos, del individuo. Entonces, dentro de los principios básicos que involucran la piel, tenemos que tener en cuenta que la obtención, lo importante de la obtención de una línea piña en la cicatriz, el cierre de vías en la piel, que es un injerto de piel, que es un colgajo de piel, y finalmente la acetoplastia, que esta última la dejaré como un capítulo aparte de la presentación. Entonces, dentro de lo que vamos a tener en cuenta a la hora de obtener una línea fina en la cicatriz es lo siguiente, y es que arrancamos desde la pregunta que casi que todo paciente hará, y es si tendrá una cicatriz y si será discreta o no. Digamos que esto es algo que siempre van a consultar, y es una de las razones por las que hay que tener en cuenta diferentes factores que voy a mencionar. Entonces, la apariencia final de una cicatriz va a depender de las diferencias entre cada paciente, el tipo de piel y la ubicación, la tensión durante el cierre, la dirección de la herida, las condiciones locales o sistémicas del paciente y la técnica quirúrgica. Entonces, dentro de, dentro de las cosas que se ha notado que influyen mucho en qué tipo de cicatrices van a formarse, está la raza. Entonces pieles más grasas o con mayor pigmentación, descendencia africana o asiática, tienden a generar cicatrices más hipertróficas o queloides. Asimismo, las localizaciones que más se ha visto que tienden a generar este tipo de cicatrización están en los lóbulos de la oreja, en la región esternal y en el hombro. En los niños también es muy importante que, si bien pueden cicatrizar
más rápido, tienden a generar más procesos hipertróficos o de queloides. Esto es por la característica de la piel en ellos. Y asimismo, pues recordar que toda cicatriz que se haga en el niño va a crecer también en la medida en que éste crezca. Entonces, aquí vemos un poco un esquema de los porcentajes de acuerdo a donde se presenta más la probabilidad de tener una cicatriz hipertrófica o con queloide. Vemos que en la región, digamos, infraclavicular, en la parte anterior del tórax, es donde más se pueden generar. También hay una influencia, digamos, de la genética. Hay familias en donde también se ve mucho más la formación de los mismos y digamos que las regiones que menos generarían este tipo de cierres serían los párpados, la región cerca a la rodilla y el adulto mayor, dada la menor elasticidad de su piel. ¿Qué nos está pasando? Bueno, y entonces aquí llegamos a uno de los, digamos, uno de los pilares que siempre se mencionan en la cirugía plástica y es las líneas de tensión. ¿Y qué son esas? Son líneas que se forman cuando el rostro está relajado, generan las ritidez o arrugas y digamos que lo que uno más tiene en cuenta que es que a la hora de planear una incisión, lo importante es intentar seguirlas y evitar, digamos, cruzar por encima de las mismas, dado que cuando, digamos, uno cruza a 90 grados una de estas, se va a generar la máxima contracción y pues el resultado no va a ser muy estético. Entonces, vamos a ver que también se tienen en cuenta puntos de unión entre unidades estéticas. Entonces, por ejemplo, la unión labio y mejilla, el pliegue nasolabial, son, pues, digamos, áreas anatómicas en de las que podemos valernos para realizar una intervención que al final permita que el paciente se vea lo más estético posible. Entonces, digamos que recordando las condiciones locales y sistémicas, también va a depender, digamos, la estética o el resultado según cómo haya sido el daño o la injuria. Entonces, si es un trauma por aplastamiento, pues claramente los resultados van a ser un poco más complejos. Digamos que lograr la funcionalidad va a primar y en lo posible, pues la estética. Las enfermedades vasculares, la diabetes y el estado nutricional también influyen mucho en el proceso de cicatrización. Digamos que la parte de nutrición es muy importante recordar que se necesita proteínas para reconstruir, digamos, todo este tejido que se forma en la cicatrización y es por eso que digamos que un estado de desnutrición no es tan favorable. Asimismo, por ejemplo, la vitamina C es fundamental en la síntesis del colágeno y asimismo, pues, otro tipo de elementos como el zinc, el hierro y el cobre van a ser partícipes en el proceso de hacer de la cicatrización más viable. Digamos que los pasos iniciales para una cicatriz fina va a ser minimizar el daño a los bordes, siempre desbridar el material necrótico o extraño, generar cierres sin tensión, dado que esto podría generar mayor isquemia y pues daño del tejido, quitar las suturas oportunamente, entonces en la cara tenemos que idealmente se quitan a los 6 días, algunos dan un promedio de 3 a 5 días, y otras partes del cuerpo generalmente pueden ser 7 días, cuando se trata de cuero cabelludo puede ir de 10 a 15 días el retiro de las suturas y siempre tener muy en cuenta que a la hora del cierre la eversión de los bordes es muy importante. No se trata de dejar digamos, el cierre totalmente plano, sino que el cierre ideal puede tener una pequeña versión que permita que cuando la cicatriz se retraiga se aplane y no quede invertida, que es lo que queremos evitar en busca de un resultado estético. Entonces, en el cierre de las heridas en piel vamos a tener que las heridas profundas
se van a buscar cerrar por planos, esto para eliminar el espacio muerto, evitar la idescencia y que las suturas absorbibles, a pesar de, digamos, de lo que uno pensaría, no siempre se van a preferir. Ahí daban el ejemplo de que, por ejemplo, el nylon puede dar mucho menos reacción inflamatoria y que en algunos casos se usa en la región facial, sobre todo en niños. Entonces, recordar que si bien tenemos suturas absorbibles y que muchas veces pueden ser muy útiles, también, pues, también hay que recordar un poco el principio de las suturas y tener en cuenta nuevamente la región, el paciente y pues el tipo de resultado que esperamos y las complicaciones que queremos, digamos, evitar. Estoy tratando de cambiar, pero no cambia. Ah, ya. Entonces, aquí traigo una muestra, digamos, de lo que vamos a considerar los nudos superficiales. Este es un punto simple. Y en la flecha señalo un nudo profundo en las suturas térmicas y estos se van a caracterizar por brindar mayor fuerza para que este permita también un cierre más oportuno en la parte superficial y asimismo nos quita todos estos espacios muertos que quedarían si solo suturáramos en la parte superficial. En las técnicas de sutura, entonces vamos a iniciar por el punto simple, es el más utilizado dentro del campo de la medicina en general, el médico general, lo que pues digamos que siempre el primer punto que aprende es este. Entonces consiste en ingresar a la dermis profunda en un punto más lejano al borde superficial. Esto quiere decir que cuando ingresamos por la epidermis, que se procura que se haga a 1 o 2 milímetros del borde de la herida, se vaya hasta la dermis profunda y generalmente digamos que la base del punto simple puede ser más amplio que lo que se va a ver en la parte superficial, generando, bueno, en lo que explicaban en la literatura, un aspecto triangular si lo vemos en el corte, ahí está señalado en rojo. Y es importante recordar que para cualquier afrontamiento hay que tener en cuenta que la profundidad a la que se da la sutura sea la misma en ambos lados. El siguiente es la sutura en guardia griega o colchonero. Entonces, el primero, digamos, que se tiene acá es el colchonero vertical, que consiste en realizar eh, una, se inserta la aguja, digamos, a unos 6 o 7 milímetros del borde de la herida y de tal forma que se vaya profundo hacia el lado pues, contralateral a la misma profundidad y posteriormente sale nuevamente y más cerca al borde de la cicatriz de la herida a 1 o 2 milímetros se devuelve, digamos, esto en el mismo, digamos, en el mismo sentido, en la misma dirección por la que pasamos el primer, digamos, la primera parte. Sin embargo, a nivel un poco más superficial, por eso le dicen que es lejos, lejos, cerca, cerca. Y un momento que separó la presentación. Ya voy un momento.
Ya, qué pena. Entonces, nuevamente, retomando lo que iba, estaba explicando el colchonero en guardia griega vertical y digamos que este punto se caracteriza porque permite una versión de los bordes y unos resultados estéticos si se retira, pues idealmente dentro del tiempo recomendado. Digamos que a diferencia del punto simple, este permite un poco más la versión de los bordes y asimismo pues se procura una mejor cicatrización. También tenemos el colchonero en esta imagen para que sea también un poco más clara. Esta es del libro de Graf y pues se utiliza generalmente en zonas de piel laxa como el dorso de la mano o el codo y es precisamente para evitar la invaginación y pues asimismo obliterar los espacios muertos cuando, sobre todo cuando tenemos heridas donde no es lo suficiente profunda como para hacer un punto intra dentro de la capa más profunda, un punto enterrado que llaman. Entonces aquí nuevamente los pasos, entonces ahí se entiende un poco más por qué le dicen que va de lejos, lejos y luego cerca, cerca. Entonces el paso uno y el dos va un poco más profundo y ya posteriormente cuando uno se devuelve es más superficial. Aquí tenemos el colchonero horizontal, que son para pieles gruesas y glabras, que es cuando se refiere a una piel que no tiene, digamos, crecimiento de cabello. Entonces, glaber viene de calvo. Entonces, tenemos las palmas, las plantas, la espalda y por lo general preferimos siempre materiales no reabsorbibles. Entonces, aquí vemos un poco el esquema de cómo realizarlo y cómo queda paralelo a la línea de a la herida y al cierre de la misma. Entonces ahí se ven en las dos imágenes. Posteriormente, entonces tenemos la sutura intradérmica, que es una sutura que hace parte de las que se denominan continuas. Hay que tener precaución en esta, sobre todo a la hora de afrontar, dado que por ser, digamos, uno siempre debe tener en cuenta que al pasar un punto intradérmico, cuando se cruza al otro lado, debe tratar de no hacerlo totalmente frontal, sino devolverse un poco, como se muestran las flechas rojas, digamos que no se cruza al otro lado de una forma, digamos, recta, sino que se devuelve un poco hacia atrás, de tal forma que cuando la sutura se realice en su totalidad, queden bien, digamos, bien afrontados a ambos planos. Entonces, esta tiene un buen resultado estético. Se retira en promedio en 1 o 2 semanas y se dice que no se deben utilizar multifilamentos, dado que para su retiro es mucho más difícil. Entonces aquí tenemos otro ejemplo y aquí tenemos lo que se denomina el colchonero semienterrado. Entonces es una técnica que se usa para heridas o con bordes irregulares o con bordes con ángulos en forma de V. Y lo que se hace es que se ingresa, en la imagen izquierda se puede ver cómo ingresa y atraviesa el colgajo, digamos, el borde libre y posteriormente vuelve al borde que está, digamos, como lo explico, como al borde que no está libre, pero de tal manera que salga y queden cerca al vértice, digamos como al vértice de la V, y de esta manera lo que uno permite es que haya una mejor capacidad de irrigación de esa zona, digamos que por esa forma en B, pues sería más difícil suturar de otra forma. Entonces este es uno de los puntos que se usa para este tipo de heridas. Aquí tenemos una sutura continua simple, es rápida,
sin embargo es de menor precisión y en algunas ocasiones se usa sobre todo para lograr hemostasia. Se puede utilizar en cuero cabelludo y lo ideal es que los puntos sean entre sí mismos con una distancia de 5 a 10 milímetros. Entonces ahí se ve cómo pasa desde el inicio, se hace un punto como si se hiciera un punto simple. Sin embargo, pues no se corta, sino que se procede a hacer el siguiente y de esa misma forma se da la continuidad de la sutura. Mm, y bueno, y ya llegamos a la parte de las decisiones. Entonces es importante tener en cuenta este procedimiento, dado que para el retiro de lesiones en piel siempre se va a buscar un resultado estético y a su vez, pues que digamos, si se trata de una neoplasia en piel, pues se pueda retirar adecuadamente la lesión. Entonces vamos a tener incisiones elípticas en cuña y circulares. Entonces las elípticas, como aquí se muestra o como en la imagen anterior se muestra, toman la lesión y se hace una elipse alrededor de la misma. Y posteriormente pues se da un cierre primario. Sin embargo, a veces puede que quede muy corta la elipse y haya lo que se denominan orejas de perro. Entonces uno queda un defecto porque sobra piel y pues lo que se trata siempre es que el resultado sea estético y más dependiendo de donde uno esté trabajando. Y para ello pues digamos que mostraban dos tipos de caminos para resolver este tipo de defectos. Entonces ya sea alargando la elipse, como se muestra en la parte superior, o creando digamos, un corte como en cuña. Y lo que se hace es que se avanza y posteriormente se cierra. Ya más adelante voy a explicar ese tipo de movimiento, pero la idea es siempre evitar que quede un defecto de este tipo en la piel, porque ya cuando queda, pues la única manera de resolverlo es quirúrgico. Entonces eso es lo que llaman convertir una herida en Y. Eh, entonces, en cuña es una técnica que se usa cuando tenemos una lesión ubicada cerca a un borde libre. Entonces, sobre todo lo que es en párpados, en la oreja y cercanas al labio. Estas las podemos ver acá en la imagen. Y posteriormente, pues en círculo. Entonces, cuando queremos retirar una lesión o cuando tenemos el defecto con esta forma, lo que podemos hacer es que generamos eh, en la imagen izquierda generamos cortes en forma de V y lo que se hace es que se da digamos, la transposición, el paso de estas dos cortes de tal forma que uno pueda generar después con un cierre primario un mejor resultado. Entonces, no sé si se entiende en la imagen, pero lo que uno hace es avanzar esos colgajos hacia el centro y posteriormente los bordes o el defecto que queda a los lados se afronta de tal manera que quede como la imagen de abajo. Asimismo, otra opción es la que está al lado derecho. Entonces, lo que se hace es que no se hace, digamos, la V completa, sino que de esta forma lo que se hace es que se busca cerrar el defecto con esta otra técnica, pero realmente lo que uno busca ahí es tratar de hacer un mejor cierre en espacios que de pronto no se tenga la oportunidad de generar un adecuado resultado estético digamos, con un cierre circular. Entonces ya pasando a la parte de los injertos de piel, es importante aquí pues definirlo. Entonces son segmentos de tejido único o combinado que ha sido privado de su aporte sanguíneo y el punto de unión a la zona donante antes de ser transferido pues a la zona receptora. Entonces tenemos que se usa en cierres
en donde ya no es posible un cierre primario, se usa en heridas o en defectos donde ya no es posible un cierre primario. Está constituido por el epidermis y parte de la dermis, ya vamos a ver un poco mejor esto, o puede que sea la totalidad. Zona vasculares, como ya lo dije, y requiere una zona receptora con buena vascularización. Entonces, tenemos entonces los tipos de injertos según el origen y según el grosor. Según el origen, tenemos el autoinjerto, quiere decir que viene del mismo paciente, el isoinjerto, que es a partir de gemelos univitelinos, el homoinjerto, que es de la misma especie, y el senoinjerto o heteroinjerto, que es en animales. Y digamos que en este último lo que se dice es que se ha utilizado, por ejemplo, y un seno injerto de cerdo para cubrir temporalmente porciones, digamos, en pacientes que han sufrido quemaduras. Entonces, aquí pues tenemos que según el grosor vamos a tener lo que es de grosor parcial y total. Entonces, en el parcial vamos a tener la epidermis y una parte de la dermis va a ser variable. Va a tener mayor viabilidad, va a tener mayor contracción secundaria. Ya voy a explicar un poco mejor qué es eso. Y la estética estética y funcionalmente, pues no habrá tan buenos resultados. La sensibilidad tampoco será, digamos, equiparable a cuando uno hace un injerto total, dado que pues la parte nerviosa del tejido digamos, del tejido donante no se toma en mayor medida, sino que es muy superficial. Entonces realmente la nueva formación de nervio, de estructuras de nerviosas va a depender del tejido receptor y no siempre pues realmente no va a volver a ser o a tener la sensibilidad que tenía inicialmente en esa zona. En el total pues va a ser toda la dermis. Aquí vamos a ver que va a tener mayor contracción primaria y debe ser en lo posible pequeño, ya vamos a explicar por qué. Va a tener un mejor resultado estética, va a ser más resistente al traumatismo y va a tener mejor sensibilidad. Esto nuevamente porque uno pasa realmente toda la porción, digamos, todas las capas y esto va a traer también pues mayor probabilidad de que haya una mejor reinervación del tejido que hemos pasado. Entonces, cuando hablaba de la contracción primaria, es aquella que se da apenas se retira el injerto de la zona donante. Se da por la elastina principalmente que tiene el tejido. Entonces, apenas retiramos el injerto de la zona donante, vamos a ver que va a haber una primera contracción y nuevamente, digamos que ya la contracción secundaria se va a referir cuando ya tenemos el injerto en la zona receptora y allí se va a dar una migración de fibroblastos que posteriormente van a convertirse en miofibroblastos y generarán unas fuerzas que denominan fuerzas vectoriales, favoreciendo la contracción de las heridas con el fin de hacerlas de menor tamaño para así permitir la cicatrización. Entonces, cuando tenemos un injerto hay que tener muy en cuenta que hay dos procesos diferentes de contracción del mismo y que según si es parcial o total, pues vamos a tener en el parcial una mayor contracción secundaria, es decir, cuando ya está en la zona receptora, y una mayor contracción primaria cuando retiramos un injerto total de la zona donante. Entonces, un poco como para resumir, cuanto más dura sea el área receptora, menor será el coeficiente de contracción del injerto. Eso también es muy importante. Y pues básicamente el espesor de la piel del injerto va a definirnos qué tipo de resultado vamos a tener, qué tipo de resistencia al traumatismo y qué tipo de sensibilidad se espera para el paciente. Entonces aquí tenemos una imagen un poco más clara de lo que es un injerto parcial. Entonces hay tres tipos de injerto parcial de diferente, digamos, grosor y el injerto total que cubre la total, que
digamos que incluye lo que es el tejido celular subcutáneo, la dermis y la epidermis. Entonces, en los requerimientos para la vitalidad del injerto es importante el establecimiento de la red vascular. Entonces, aquí hay, digamos que, tres pasos fundamentales. La indivisión plasmática, que sucede dentro de las primeras 24 a 48 horas, y es un proceso que se caracteriza porque al colocar el injerto en la zona receptora va a haber un paso de líquido similar al plasma del tejido receptor al donante que va a generar un ambiente óptimo para aumentar la proliferación celular. Adicionalmente, en esta primera, digamos, en este proceso de inhibición plasmática vamos a tener la formación de fibrina entre lo que es el injerto y la zona receptora de tal forma que va a comenzar la adherencia de los mismos. Posteriormente, digamos, en lo que se llama inosculación de vasos sanguíneos, que se produce, digamos, en especial en las primeras 48 horas, hay un crecimiento de lo que son los lechos vasculares a partir del lecho receptor. Entonces, vamos a ver que la red vascular que está en la zona donde colocamos el injerto va a empezar a hacer que la vasculatura se filtre, digamos, a través de esta fibrina que unía el injerto con la zona receptora y vamos a tener la nutrición de nuestro injerto. Entonces, cuando esto pasa y se establece a su vez conexión entre estos vasos del tejido receptor con los del injerto que ya pues podían venir en el mismo, van a generarse, esto es lo que se va a denominar inosculación. Entonces, es un proceso que se da idealmente en las primeras 48 horas y ya posteriormente vamos a tener la revascularización y es que ya a partir de las redes que se han formado, pues vamos a sumar nuevas que se van a formar y al día quinto más o menos ya vamos a tener también conexiones linfáticas que van a drenar, digamos, todo este proceso y va a permitir que el injerto tenga nutrición y adecuado drenaje para que sea lo más funcional y vital posible. Entonces, ¿qué va a pasar con el sitio de donde tomamos el injerto? Entonces, cuando el injerto es de grosor total, el cierre de la zona donante va a ser por primera intención. Siempre deben quedar totalmente funcionales y en su mayoría van a quedar estéticos. Y cuando se trata de un injerto parcial, vamos a tener un cierre por epitelización espontánea, que normalmente dura de 2 a 3 semanas. Esto igual vamos a tener en cuenta que hay variables del sitio donante, entonces siempre hay que tener en cuenta el grosor de la dermis, el color, la textura de la vascularización, básicamente porque uno lo que busca es que al poner el injerto sea parecido, digamos, a la zona receptora y pueda acoplarse de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, si uno va a buscar un injerto de pronto en la zona supraclavicular, digamos que se utiliza más para cuando se trata de corregir algún defecto o alguna herida en el rostro, porque se parecen en su grosor, en el color se asemeja mucho más a que si hiciéramos un injerto de la región inguinal. Es una manera, digamos, de hacerlo un poco más claro, pero entonces eso es lo que siempre debemos tener en cuenta a la hora de pensar en un injerto. ¿A qué zona lo pasamos? Porque recuerden que debe tener buena vascularización la región receptora y también pues las características de la región a donde vamos a colocar el injerto. Entonces aquí pues ya pasando a los colgajos de piel, que es, que es otro tema de la charla, vamos a encontrar que son segmentos de un órgano que se moviliza en la zona donante, donde se va a llevar a cabo una reconstrucción que no puede tampoco lograrse por cierre primario con injerto y que conserva
una conexión vascular o vasculonerviosa. Entonces, esto es muy importante para diferenciar lo que es un colgajo de un injerto. El colgajo trae eh, un- una conexión vascular y esta conexión vascular puede ser aleatoria, como se ve en la imagen de la derecha, o una vascularización axial, donde vemos que es prácticamente una sola arteria la que se encarga, digamos, de ser pasada a la zona receptora. Esto que el segmento del colgajo que va a permitir la nutrición, es decir, estos vasos que hacen parte del colgajo van a denominarse el pedículo. Y los elementos que se movilizan pues pueden ser piel, mucosa, fascia, músculo, cartílago, hueso, hasta epiplón. Entonces hablamos de colgajos de mucosa, colgajos de fascia, y asimismo hay colgajos que pueden tener más de una estructura, como los fasciocutáneos, musculocutáneos, que también van a ser de gran utilidad. Eh, entonces vamos a empezar hablando por los colgajos de rotación. En este vamos a ver que son aquellos que tienen un punto pivote, es decir, un punto fijo y a partir de ese se va a rotar. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver que tenemos un defecto al lado derecho, se ve como un triángulo, generalmente eso es un triángulo isósceles, es decir, que el ángulo más pequeño mide menos de 30 grados y digamos que idealmente que los dos extremos o los dos catetos que están adyacentes a ese ángulo de 30 grados sean similares, sean iguales, en teoría. Entonces lo que se hace es que se va a cubrir el defecto rotando ese colgajo hacia, digamos, hacia el defecto de tal forma que uno pueda estirar la piel y cerrar después por primera intención. Ya ahorita voy a mostrar un poco más cómo es esta unión, pero digamos que lo que se buscaría es generar un cierre oportuno de este defecto y que se dé, digamos, la mejor estética posible. ¿Qué pasa con estos defectos? Entonces, aquí vamos a tener el triángulo isósceles, entonces aquí tenemos en azul lo que sería la lesión, entonces lo que buscamos es regularizarla con la forma del triángulo y vamos a calcular la distancia de A a B y vamos a trazar una línea con esa medida que se va a llamar C y D. Entonces ahí ya tenemos, ahí lo que vamos a tener va a ser el radio de nuestro semicírculo. Entonces nuevamente, de A a B se toma la distancia y se usa esa distancia en el vértice de C para calcular el punto D, que va a ser el radio de nuestro semicírculo. Entonces trazamos el semicírculo y posteriormente vamos a hacer que el arco deba ser, digamos, de 5 a 6 veces la distancia de A a B. Entonces eso se va a calcular de tal forma que vaya a hacerse la incisión sobre la línea roja. Vamos a tener esta línea azul que es el punto de máxima tensión y el punto P es el punto de pivote. Entonces vamos a ver cómo vamos a pasar a rotar por ese semicírculo para cerrar el defecto y posteriormente pues se haría el cierre de esta manera. Entonces así, así. Sin embargo, pues no siempre va a quedar, digamos, de esta forma, dado que a veces el punto pivote puede generar mucha tensión. Entonces, para esto lo que se hace es un backup. Entonces, vamos a tener que en el punto P, vamos a tratar de hacer digamos, un nuevo punto pivote que permita que el tejido estire de mejor manera y lo que se hace es, se calcula la mitad de la distancia que teníamos en A y B y se traza sobre la paralela, sobre la base, a partiendo del punto P o pivote. Y así se va a trazar de tal forma que se pueda correr ese punto de tensión, ese punto digamos, ese punto fijo para que digamos que para que el cierre sea un poco mejor y no haya tanta tensión entre al cerrar. Entonces, digamos que esta es como una estrategia, sin embargo, no la recomendaban mucho y decían que en dado caso era mejor usar el Bakut externo o triángulo de Buró
Y lo que se hace es que en el punto P vamos a generar un nuevo triángulo con la distancia de AB que ya tenemos desde el inicio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a generar nuevamente un punto pivote que permita estirar mejor la piel. Entonces vemos cómo se hace el triángulo y posteriormente se confrontan, digamos, sus extremos y queda una línea que es P'(AQ). Entonces eso permitiría un mejor cierre de la herida. Aquí tenemos un ejemplo entonces de cómo en una escara por presión, a nivel del sacro, se trazan, digamos, la parte que se va a retirar y cómo vamos a generar eh, este colgajo local, de tal forma que se corrija el defecto y digamos que quede lo más estético posible. Entonces ahí está la imagen de cómo se da la rotación del colgajo completo, de tal forma que el paciente pues se le retire la lesión y pues quede un cierre por intención primaria. Aquí tenemos otros colgajos, otro colgajo local que es el colgajo de transposición, entonces se usa sobre todo en la región de las mejillas y lo que se busca es cubrir un defecto, ya sea estirando digamos, el colgajo, rotándolo, bueno, haciendo transposición y dependiendo, digamos, de la cantidad o el tamaño del defecto, pues podemos ayudarnos de un segundo colgajo que vamos a tomar de la región posterior a la oreja, la región eh, que se muestra en la imagen inferior izquierda y vemos cómo se hacen dos colgajos para de esta forma correr el defecto y hacer que el cierre por primera intención sea lo más estético posible y nuevamente tratando de seguir las líneas de tensión del rostro. Y aquí al final tenemos lo que es el colgajo de Lindbergh, que es un defecto al que se le hace una forma de romboide y lo que se hace es que se hace nuevamente una transposición con el objetivo de obtener un mejor cierre. Entonces estas son, digamos, colgajos locales por transposición, los anteriores fueron por rotación y eso sería un poco lo de esta charla. Quedaría faltando los colgajos, la zetaplastia, que es lo que les quede viendo para la siguiente sesión. Pero entonces eso sería un poco lo de hoy. Realmente el tema se me hizo un poco complejo, pero espero que se haya entendido los puntos esenciales de la charla. Listo, Daniela, muy bien. Excelente la presentación, creo que has comprendido y has logrado transmitir. Seguramente para muchos es un poquito más complejo y seguir el hilo a veces puede perderse fácilmente, pero creo que la intención va por muy buen camino. Hay varias cosas que pronto quisiera comentar sobre esto, ¿no? Entonces, ya claramente quedó expresado el asunto de la calidad de una cicatriz que depende de varios factores y lo que uno siempre trata y propende es de que cualquier línea que uno hace desde el punto de vista quirúrgico o cuando hay algún tipo de lesión traumática, propender porque el resultado estético sea el mejor. Acá la palabra estética me pareciera que fuera de la cirugía estética. Yo creo que sí hay que establecer una diferencia entre lo que es cirugía estética y cirugía reconstructiva, que yo creo que es donde nosotros a veces nos perdemos un poco. Y en términos de la ley 100, independientemente de lo que pase a futuro, vale la pena tener claro ese concepto, porque todas las cosas que nosotros hacemos en cirugía plástica tienen una intención estética desde el sentido de la armonía, de que se parezca más a lo normal, ¿cierto? Pero cuando hablamos ya de cirugía estética como tal, puramente estética, estamos hablando de una cirugía que se hace sobre una estructura anatómicamente normal, una estructura funcionalmente normal y un individuo funcionalmente normal. Y queremos llevar esa estructura a un estándar estético X.
impuesto en un momento dado o que prevalece dentro de una comunidad en un momento histórico. Pero el estándar es un estándar estético. Por ejemplo, ¿qué es estético? Que hoy queremos que toda la gente ande jovencita, no importa que tenga 80 años, pero que esté dentro del proceso de juvenilización y ojalá se elimine el mayor número de estigmas relacionados con el envejecimiento, como si fueran estigmas realmente. Dos, la cirugía reconstructiva pues es una cirugía que se hace sobre una estructura anatómicamente alterada, funcionalmente alterada en un individuo funcionalmente alterado por motivo de trauma, tumor, enfermedad o alteración congénita. Yo sistemáticamente repito esto porque creo que nunca sobra hacer el recorderis. Y además las cirugías subsecuentes que se requieran de esa estructura que se intervino para tratar de lograr un nivel de normalidad. Entendiendo normalidad como anda la mayoría de la gente, digámoslo así, para no entrar en el berenjenal de definir normal, porque entramos también en unos terrenos bastante grises. Entonces, vemos que las líneas son distintas. La de la cirugía estética es una línea que es un estándar estético impuesto o prevalente en una comunidad, ¿cierto? Y el reconstructivo funcional, el estándar es aproximarse a lo normal. Tanto el uno como el otro pues deben ser hechos con la finura y la pretensión de que quede con el resultado o el aspecto más armónico posible, sin confundir que este aspecto estético se trate de cirugía estética, como lo mencionamos, que vale la pena bien diferenciarlo. Entonces, esas cicatrices pues dependen de muchas cosas, como bien lo mencionó Daniela, pero lo importante es que hay cosas que a veces se van diciendo y van haciendo carrera. Una de las cosas que siempre nos han dicho, los negros y los morenitos somos más propensos a ser queloides. Eso es sí y no es tan cierto. Hay un trabajo maravilloso que hizo la doctora Marta Rojas, cuando era médica cirujana plástica hizo su pasantía o como ruralito que hacíamos en una época, lo hizo en San Andrés, y ella muestra una casuística de un poco más de 250 mamoplastias de reducción, que seguramente muchos saben que tiene una cicatriz alrededor de la areola, una cicatriz vertical y una cicatriz horizontal, usualmente bastante larga cuando los senos son tan grandes, como ocurre con pacientes de la hernia negra. Y uno esperaría que acá hubiera una alta incidencia de queloides, pues no. Resulta que lo que habían eran cicatrices normales y a lo sumo alguna que otra con cicatrices hipertróficas. Entonces no es tan cierto como que el negro está destinado a tener queloides. Más bien, seguramente hay personas que están predispuestas en un momento dado, dependiendo del trauma, y seguramente si hay unos sitios que son más propensos, unos sitios en la superficie anatómica corporal más propensos a hacer cicatrices queloides. Hay una cosa que más o menos queda esbozado, pero ya claramente está identificado, un terreno o una área en la región del tórax que va del surco acromioclavicular de un lado al otro lado en línea horizontal pasando por la escotadura external y formando un triángulo con un vértice que va en el apéndice sifoides. Cualquier cicatriz puesta en ese triángulo mínimo va a ser cicatriz hipertrófica y en muchos casos termina siendo cicatrices queloideas. Entonces, evidentemente hay zonas corporales que tienen más riesgo a que sea una zona con propensión a una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloidea como esto. Las hipertróficas se hacen mucho en sitios de flexión. Por ejemplo, si uno hace una incisión sobre un pliegue como los nudillos de los dedos en la región dorsal, el hecho de flexionarse o la rodilla, esa flexión hace que los bordes de las heridas o los bordes de la cicatriz mejor tiendan a separarse y van haciendo un ensanchamiento mecánico y en algunos casos hipertrofia, que es relativamente frecuente. Respecto a las líneas de la piel, pues hay muchas líneas de la piel y es donde nosotros trabajamos y mucha gente piensa que no dejamos cicatrices. Cuando nosotros ponemos una incisión sobre las líneas de la piel, el resultado estético es excelente. Generalmente son cicatrices que casi no se notan. Líneas de la piel hay muchas y muchos epónimos. Tenemos las líneas del ángel, que tal vez fue la primera persona que escribió estas líneas, en una disputa que hubo en un lugar de Inglaterra. A una persona le hirieron con un punzón y entonces como una puntilla
Y entonces cuando fueron a ver tenía una herida que era lineal. Entonces la gente decía, pero si fue con un punzón debería ser redonda, más bien eso fue como con un estilete o un cuchillo muy angosto. Finalmente, el doctor Langer lo que hace es con una puntilla, coge un cadáver y le hace muchas punciones y ustedes ven que se hacen líneas en cada uno de ellos y van formando unas líneas que son las que forman las líneas de Langer, que tienen que ver mucho con la disposición del colágeno subyacente. Entonces se van acomodando y hay unas líneas que tienen pues su nombre. Hay otras que son las líneas de Borges, que tienen que ver con la contracción del músculo subyacente. Por ejemplo, en la región frontal, el músculo se contrae y sabemos que el músculo es perpendicular, pero que va vertical, perdón, pero la línea viene haciéndose perpendicular, entonces se llaman líneas de Borges. Y hay otras como las líneas de Kreis, que se pueden hacer, por ejemplo, en la región del codo, en la parte flexora, no en la parte posterior, sino en la parte anterior, que si uno hace una incisión, esa incisión lineal, si yo flejo, tiene una orientación y si hago extensión del antebrazo, pues también va a tener, cambia radicalmente la orientación de la incisión. Lo cierto es que nosotros utilizamos mucho esas líneas para que la calidad de la cicatriz sea de mejor presentación y que sea lo menos ostensible y lo menos deformante. Respecto a los retiros de suturas, pues bueno, ellos simplifican en dos, como que 5 y 6 o 7, y realmente pueden ser un poco más, porque hay circunstancias que pueden hacer que yo pueda dejar un punto un poquito más de tiempo. Por ejemplo, la edad, el estado nutricional, no es una persona joven, bien nutrida, a una persona muy mayor y en desnutrición, donde la reparación y el proceso de cicatrización es un poco más lento, más lento. Lo mismo el uso de algunos fármacos, que también retrasan naturalmente por su uso la cicatrización, el proceso de cicatrización, y uno no tendría que tener tan matemáticamente ese tiempo. Hay el mismo mecanismo del trauma. Usualmente el deber ser es que nosotros cerremos las heridas sin tensión, pero hay circunstancias especiales. Por ejemplo, yo creo que Antonio da fe de eso cuando estamos haciendo colgados y se hacen cierres primarios del sitio donde se tomó el colgado, allí se cierra con un poquito de tensión, entonces propendemos porque el cierre, el retiro de los puntos sea un poco más tardío, porque nos enfrentamos al problema de que si los quitamos muy temprano hay dehiscencia. Entonces hay circunstancias que seguramente hay que considerar al momento de retirarlos para que no corramos el riesgo de que se haga una dehiscencia de la herida. Ya en el cierre, en las técnicas de sutura, pues eso es cada cosa puede ser un capítulo del libro, pues acá se esboza muy rápidamente, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando habla del cierre de una herida, una de las cosas que a veces uno hace y comete como error es que cuando uno ve una herida en tejidos blandos, digamos que compromete piel, uno ve que pareciera que faltara tejido en muchos casos. Y resulta que es que las fibras elásticas hacen tracción al lado y lado de los labios de la herida y amplían la herida, pero uno va a mirar y cierra y realmente pues no hay tal pérdida de tejido. Aquí sí es importante hacer reconstrucción por planos. Cuando uno cierra por planos, lo que uno está haciendo es aliviar esa tensión que está generando la fibra elástica. Y lo otro, también uno va coaptando ese espacio muerto, que si uno no lo cierra, entonces puede generarse allí sangrado o haber seroma, que puede ser un medio de cultivo y además impide la cicatrización de tal manera que el día que quita el punto, al no haberse dado el proceso de cicatrización en ese plano en profundidad, sencillamente la herida hace dehiscencia si es que no se infectó. Entonces siempre tenemos que cerrar esos planos profundos para poder lograr una muy buena cicatrización, aliviar tensión y evitar riesgos de infección y de dehiscencia futura. Entonces, eso es parte de eso. Yo puedo poner un solo punto en la superficie y a los ojos de todo el mundo la herida está cerrada, pero técnicamente no está adecuadamente hecho ese cierre y vamos a tener complicaciones como las que les he mencionado. Me gustó mucho la explicación de lo de el cierre de la sutura intradérmica. Hay libros que le dicen a uno, usted avanza y devuélvase completamente y vuelva a avanzar. Eso hace que de un lado quede una toma muy pequeña y del lado opuesto queda una toma muy amplia, de tal manera que cuando uno hace la tensión de la sutura en los dos extremos de la herida, sencillamente queda plegada y usted va a retirar ese material de sutura y eso no desliza o desliza con mucha dificultad, lo que hace que sea traumático para el paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si lo hace perpendicularmente, el avance,
de un lado y avanzo perpendicular al frente, pues sencillamente no cierra lo suficientemente bien. Entonces, como bien lo dijo Daniel, hay que devolvernos un poquito, no tanto que impida el deslizamiento de la sutura, ni tan perpendicular que no la deje cerrar completamente. Entonces es devolverse un poquitico y uno ahí logra un muy buen resultado con ello. El punto de guardia griega me parece que está mal nombrado, aunque me da la impresión que a veces muchos autores a cualquiera le van poniendo el punto de guardia griega, porque el que mencionan ahí como guardia griega es básicamente un punto colchonero vertical. Y para otros el guardia griega es la sutura continua que se hace con puntos colchoneros horizontales, solo que van en continuidad. Entonces, yo creo que no es un problema, no me parece grave, pero sí creo que puede generar mucha confusión y creo que valdría la pena de pronto aclarar y quizás en la próxima le recomendamos también a Daniela que miremos qué dice la literatura sobre los puntos en guardia griega y lo empezamos la próxima que tengamos la presentación con aclarando esa duda. ¿Listo? Es importante cuando uno está haciendo las suturas que todo sea en espejo, es decir, la profundidad debe ser igual a ambos lados, el punto de entrada y de salida frente al borde de la herida debe ser igual a ambos lados. Entonces todo esto tiene que ser especular para que pueda la sutura quedar bien alineada y no tengamos escalones o tengamos de pronto malposiciones en superficie. Por ejemplo, si yo estoy suturando la ceja, yo debo tener en cuenta los detalles anatómicos de los folículos pilosos para poder alinearlo. No puede ser que haga un escalón que estéticamente se va a ver muy desagradable. Respecto al punto, al colchonero semienterrado, ese punto se utiliza uno para lo que mostró ahí en ese colgajo triangular, porque si uno pasa un punto simple en esa esquina de ese colgajo triangular, puede comprometer la vascularización y producir necrosis de ese punto. Pero si lo paso subdérmico, pues estoy un poco protegiendo esa circulación. Es decir, la parte semienterrada debe ponerse en el sitio de mayor riesgo vascular. Entonces, eso es una razón. Por ejemplo, cuando uno está cubriendo un defecto, por decir algo, con un colgajo libre, por decir, o un colgajo común y corriente, yo voy a hacer el cierre de ese colgajo en el lecho receptor. Entonces, yo paso el punto en la parte donde está el tejido sano y entro por el tejido sano y lo paso subdérmico en el plano del colgajo que se supone tiene un poco más de riesgo vascular. Otra indicación es, por ejemplo, cuando uno está haciendo mamoplastias y uno ha desepitelizado para poner y fijar la areola. Entonces yo lo que hago es poner mi punto sobre la parte areolar y la parte subdérmica la pasamos sobre el borde de la piel sana. ¿Eso con qué propósito? Porque si el punto se marca en la areola no es significativo y la piel que está periareolar va a quedar sana sin puntos o marcas dada por los materiales de sutura. Entonces creo que es una consideración que vale la pena tener en cuenta. Dando un ejemplo, para la sutura continua, nosotros los cirujanos plásticos no somos muy amigos de las suturas continuas, así sean sin cruzar o cruzadas en el cuero cabelludo, porque estas suturas pueden ser un poco isquemizantes para el folículo piloso. Y yo creo que ninguno de nosotros va a querer una herida en el cuero cabelludo suturada de esa manera que nos deje una cicatriz alopécica con un grado de extensibilidad muy grande. Por alguna razón se ha entendido como que al cuero cabelludo hay que darle duro porque no se nota. Se puede notar si yo no cuido los folículos pilosos, de tal manera que uno tiene que reconstruir en plano profundo, por debajo de los folículos puede pasar puntos de material absorbible y el otro lo pasa bien superficial con un material muy fino, llámese sutura 5 o 4 ceros, no como muchos recomiendan seda cero para que esto lo maneje como si fuera un cuero, de verdad cuero, a pesar de que el cuero cabelludo lo es, pero este cuero cabelludo prácticamente, si ustedes se han fijado, cuando la gente queda alopécica, es similar o igual a la piel de la cara. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cicatrices y no producir suturas esquimezantes que produzcan isquemia a los folículos pilosos de esa manera como les estoy indicando. Se habla también de, cuando hablamos de los autoinjertos, pues es claro que es de la misma persona,
Cuando hablamos de los homoinjertos, hablamos de la misma especie, que también tienen el nombre de aloinjertos, o hablamos de heteroinjertos, cuando son de especies distintas, que también le decimos senoinjertos. Entonces, me gustó, creo que quedó clara el asunto de la contracción primaria y secundaria. Yo creo, para nosotros, en la época de residentes, eso y era una pregunta como corchadora. ¿En cuál va la cicatrización primaria? ¿En cuál va la cicatrización secundaria? Y se volvía como un rompecabezas. Y yo creo que una forma mnemotécnica es que cuando yo tengo una piel con todos los elementos estructurales, quiere decir que van anexos, va todo, van ahí incluidas todas las fibras elásticas. Cuando yo lo retiro del lecho receptor, o del lecho original, perdón, y lo retiro de ahí y lo pongo sobre la mesa, esa fibra elástica que hace se contrae, de tal manera que la contracción primaria de ese injerto de piel total se retrae, se contrae, entonces se vuelve de menor tamaño. Pero cuando yo lo instalo en el sitio del lecho receptor, como tiene todos los elementos estructurales, él se comporta como una pared con ladrillos perfectamente consolidados. Entonces no deja que se retraiga el tamaño del injerto, sino que donde se instaura, conserva su tamaño. Entonces la contracción primaria es mayor y la contracción secundaria es menor, a diferencia del injerto de piel parcial, que no tiene fibras elásticas, de tal manera que cuando uno lo retira y lo pone sobre la mesa, pues no hay quien lo retraiga. Entonces la contracción primaria es mínima, pero cuando yo lo pongo en el lecho receptor, resulta que la piel circundante hace que hay un fenómeno de retracción que va cerrando el defecto y lo logra arrinconar, porque es un tejido que son ladrillitos muy endebles y los doblan y los arrinconan un poquito. Entonces la contracción secundaria es mucho menor, que creo que no es, realmente no es un concepto relevante, pero pues si algún día nos lo preguntan, creo que lo tenemos muy claro. Hay zonas o áreas cruentas que parecía que en la presentación decía, o lo decía el doctor Blau, como que hay unas que son para injerto y otras que no lo son. Eso es relativamente cierto. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes con cáncer facial y depende de la edad y depende de muchas circunstancias, a veces preferimos ponerle un injerto antes que hacerle un colgado. Entonces, esa área cruenta es susceptible de ser cerrada con injerto y o con colgado. Tal vez una de las cosas que frecuentemente se equivoca la gente, incluso profesores, y ustedes van a ver con mucha frecuencia, eso rótele un colgado. Y muchos de otras especialidades, ahí le rotan un colgado, porque pareciera que todos los colgajos tuvieran ese movimiento semicircular, y bien lo explicó con lujo de detalles esa rotación que se da en un eje para cubrir un defecto, y se hace de manera local y en vecindad. Los otros colgajos son de avance. Por ejemplo, yo puedo quitar un rectángulo y puedo cortar un colgajo que lo avanzo para cerrar ese rectángulo. Entonces sería un colgajo de avance. Hay colgajos de transposición. Yo lo puedo poner de un lado y trasladarlo, transponerlo en otro lado. Puedo hacer como las Z-plastas, que seguramente nos va a hablar más adelante. No son dos colgajos triangulares donde uno transpone uno y uno con el otro. Entonces son colgajos de transposición o colgajos de interpolación. Cuando uno, como el botón de una camisa, yo tengo un colgajo y lo que hago es meterlo, desepitelizo unas partes, pero dejo que se asome un pedacito del colgajo en el defecto o el área cruenta. Entonces queda interpolado. Entonces son muchos los nombres, no todos son, como la gente pretende decir, colgajos de rotación. En esa imagen de colgado de rotación, ustedes vieron que en una parte del extremo de ese semicírculo cierra el defecto, pero en el otro extremo, que estamos hablando de la tensión, hay dos formas de permitir que avance ese colgajo cuando uno ve que hay cierta tensión para el cierre. Uno es el bad hook, que se llama retrocorte, y el otro es el triángulo de Buró, que como vieron en la gráfica, permite que el colgajo deslice con mayor facilidad. Quizás el backcut tiene un poquito de riesgo de disminuirle la perfusión al colgado, aunque realmente si está bien diseñado no sería un problema. Pero digamos que podría afectarlo y en un momento dado habría que pensárselo si ese retrocorte podría poner en peligro el colgajo, y más bien lo haría un triángulo de Buró que no comprometería tanto la circulación de ese colgajo, que seguro en algún momento vamos a hablar de la vascularización de los colgajos.
Hablamos, o se mencionó ahí y presentó Daniela un caso de una paciente que tenía una úlcera de presión en la región sacra. Esa úlcera de presión no es una escara. Ese es otro de los errores que muy frecuentemente cometen muchos de los médicos. Todas las úlceras de presión les dicen escara, porque claro, en su primera fase, con la presión, evidentemente el tejido se necrosa y queda una costra acartonada, que esa es la verdadera escara. Pero cuando yo he retirado la escara, he hecho una escarectomía, lo que queda es un área cruenta y eso se llama una úlcera de presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me preocupó el caso que mostraron porque siendo muy bueno es un riesgo. Ustedes vieron que para poder hacer la rotación de ese colgajo, él quita una gran cantidad de tejido sano. Si se trata de una persona con úlceras de presión, es un pecado desperdiciarle 1 milímetro de tejido porque esas personas que tienen problemas neurológicos van a seguir seguramente presentando úlceras de presión y yo boto tejido sano a la basura, no es tan bueno. A veces, como una de las recomendaciones que hacen en muchos tipos de heridas, le dicen a uno, regularice los bordes. Hay momentos donde se puede, hay momentos donde es mejor conservar hasta la última centésima de milímetro para poder uno tener un buen cierre y una calidad de cicatrización adecuada. Entonces, no todos los casos son matemáticos de que siempre regularice bordes o quite y bote tejido sano, no necesariamente. Hay que a veces ser muy conservadores y cada vez yo siento que en todos los procedimientos hay una gran tendencia a conservar y ahorrar. Las cosas, ustedes a veces ven, por ejemplo, esos contactos de mejilla que uno dice, pero ¿cómo hacen? Es decir, uno ve que hay un defecto, cortan y de repente todo se llena. Pues se llena de la piel del colgajo, ¿por qué? Porque la piel tiene unas propiedades elásticas y lo que nosotros aprovechamos esa elasticidad para distribuir esa piel en todo ese sitio que es donde yo he levantado el colgajo para poder cubrir el defecto que estoy planeando hacer su cobertura. Entonces aprovechamos esas propiedades elásticas y las propiedades biomecánicas de la piel. Entonces en ese sentido hacemos ese tipo de colgados y aprovechamos esa circunstancia, digamos, de la fisiología de la piel. No sé si quisiera preguntarle a Daniela si hay alguna cosa que quisiera que aclaráramos o que no hubiera quedado lo suficientemente explícita. Profe, tal vez, no sé si haya de pronto una página o algo donde hayan más videos para ver un poco, para entender un poco este tema de los movimientos de los colgajos, porque realmente, digamos que cuando uno lo lee, a veces no es tan sencillo. Sí. Pero no sé si sepas de algún lugar o si no, Voy pues a ver si me pongo en la tarea de mirar unos documentos, a ver si allí hay algunos videos. O si no, de pronto hablamos con los residentes y hacemos unos para mostrarlos en cualquier momento. Porque sí, a veces uno no entiende cómo fue que cerraron, de dónde salió. Porque cuando uno ve ya el defecto cubierto, sobre todo en el nivel que ustedes están, uno queda perdido. Y no creo que a veces en el nivel que yo estoy, a veces también uno dice, aquí qué fue lo que pasó. Entonces, sí, vamos a mirar. No tengo en este momento una bibliografía, pero me recuerdas cuando estamos trabajando, porque yo tengo voluntad, pero una memoria a veces se me pierde muy fácil. Entonces, me la recuerdas. ¿Listo? sí, profe. De resto, pues no. Gracias ¿Alguna, por todas las recomendaciones y las bueno, correcciones. ¿alguna pregunta del auditorio? Bueno, No, señores, muchas gracias. Muy clara la presentación, Dani. Muchas gracias, profe, por las aclaraciones. listo, Bradley. Entonces, la próxima, porque yo no quiero ser el líder del grupo, porque